Te han enseñado a creer que el entretenimiento es inocente, que lo que consumes en pantalla no tiene consecuencias reales, que puedes sumergirte durante 2 horas en violencia, nihilismo, propaganda ideológica y salir exactamente igual. Roger Scruton desenmascaró esta mentira. Cuando Scruton analizaba el cine contemporáneo, su rostro mostraba algo entre dolor y furia contenida. No era el disgusto de un puritano ofendido. Era el diagnóstico clínico de un filósofo observando la degradación sistemática de un arte que alguna vez elevó el espíritu humano. Hollywood, según Scruton, ya no produce arte, produce veneno bellamente empaquetado. Cada película de superhéroes, cada thriller ultraviolento, cada comedia romántica que normaliza la promiscuidad, cada drama histórico reescrito según la ideología woke, no son entretenimiento neutral. Son sermones. Son catecismos de una religión nihilista que te enseña, escena tras escena, que la belleza no existe, que el heroísmo es imposible, que la moralidad es relativa, que tu tradición merece ser destruida. Y lo extraordinario es que funciona. Porque tú lo consumes voluntariamente. Pagas por tu propia degradación. Y cuando sales del cine sintiéndote vacío, cínico, desencantado, piensas que el problema eres tú. Que eres demasiado sensible. Que deberías relajarte y disfrutar. Scruton sabía que ese vacío no es accidente, es el objetivo. ¿Por qué Hollywood descubrió algo que las ideologías totalitarias del siglo XX aprendieron con sangre, que para destruir una civilización, primero debes destruir su imaginación? Debes corromper sus historias. Debes envenenar sus sueños. Y el cine, ese arte que Scruton amaba profundamente en su forma clásica, se convirtió en el arma perfecta para esta guerra cultural. Si reconoces este patrón en tu propia vida, si has salido del cine sintiendo que acabas de perder 2 horas y algo más profundo, algo en tu alma, entonces estás sintiendo exactamente lo que Scruton diagnosticó. No estás loco. No eres moralista anticuado. Estás respondiendo sanamente a algo enfermo. En este video, vamos a explorar el análisis devastador que Scruton hizo del cine moderno. Pero más importante aún, vamos a descubrir qué ver en su lugar. Porque Scruton no era pesimista. Sabía que el cine verdadero, el cine que eleva, que desafía, que embellece el alma, todavía existe. Solo necesitas saber dónde buscar. Si este video resuena contigo, suscríbete para continuar explorando el pensamiento de Roger Scruton sobre cultura, belleza y resistencia. Y si quieres profundizar aún más, activa la campanita para no perderte ninguna reflexión sobre cómo recuperar el arte verdadero en medio de la degradación cultural. Para entender cómo fue posible este diagnóstico devastador, debemos explorar primero lo que realmente perdimos. Lo que más me fascina de cómo Scruton hablaba del cine clásico es que nunca sonaba nostálgico en el sentido barato. No estaba idealizando un pasado inexistente. Estaba señalando algo que realmente existió y que verdaderamente desapareció, el cine como forma de arte que asumía la responsabilidad de mejorar a quienes lo contemplaban. Imagina esto, es 1942, plena Segunda Guerra Mundial. Entras a un cine estadounidense y la pantalla se ilumina con Casablanca. Durante 102 minutos, presencias una historia de sacrificio heroico. Red Plain renuncia al amor de su vida por un bien mayor. La película no te sermoneaba sobre moralidad, te mostraba la belleza del sacrificio encarnado en personajes reales, complejos, profundamente humanos. Salías del cine queriendo ser mejor persona. No porque te predicaran, sino porque habías contemplado la nobleza y algo en ti respondía. Scruton solía decir que el cine clásico, ese de las décadas de 1930 a 1960, operaba bajo un supuesto fundamental que hoy consideraríamos ingenuo, que los seres humanos son capaces de grandeza moral. Que el heroísmo no es fantasía sino posibilidad real.
que el bien y el mal existen objetivamente y que las elecciones importan. Estas películas no eran propaganda moralista, eran exploraciones serias de la condición humana dentro de un marco moral coherente. Cuando Scruton analizaba películas como 12 Angry Men, observaba algo extraordinario. Un jurado delibera sobre la vida de un joven. La película es básicamente 12 hombres en una habitación hablando. Sin explosiones, sin persecuciones, sin efectos especiales. Y sin embargo, te mantiene en tensión absoluta durante 96 minutos. ¿Por qué? Porque está explorando algo infinitamente más interesante que cualquier persecución de autos, la búsqueda de la verdad, la lucha contra el prejuicio, la responsabilidad moral de cada individuo. La cinematografía de estas películas reflejaba su contenido moral. Scruton señalaba cómo los directores clásicos usaban luz y sombra no solo estéticamente sino moralmente. El claroscuro no era mero estilo, era revelación de la estructura moral del universo. Cuando en una película de film noir la luz ilumina el rostro del protagonista en su momento de decisión, no es accidente técnico, es teología visual. Y la música. Scruton, como amante profundo de la música clásica, se emocionaba hablando de cómo las grandes bandas sonoras de la era dorada de Hollywood eran verdaderas composiciones orquestales. Bernard Herrmann, Max Steiner, Erich Wolfgang Korngold, estos eran compositores serios creando música que elevaba las imágenes hacia lo sublime. La música no solo acompañaba, transfiguraba. Pero lo que Scruton más valoraba del cine clásico era su tratamiento del amor. No eran puritanos, exploraban pasión, deseo, tensión erótica. Pero lo hacían dentro de un marco que asumía que el amor es más que apetito. Que hay diferencia entre amor y lujuria. Que el deseo puede ser noble o degradante dependiendo de cómo se encarna. Las películas románticas clásicas te enseñaban que el amor verdadero implica sacrificio, espera, compromiso. No sermoneaban, te lo mostraban en historias que te rompían el corazón porque reconocías en ellas algo verdadero sobre tu propia capacidad de amar. Scruton sabía que estas películas no eran perfectas. Hollywood siempre fue industria, siempre buscó ganancias. Pero había algo en la cultura que las producía, una cultura todavía arraigada en tradición judeocristiana, todavía asumiendo virtudes clásicas, todavía creyendo que el arte debía elevar, que mantenía ciertos estándares. No por censura externa sino por consenso interno sobre qué merece ser mostrado y cómo. Y cuando Scruton proyectaba estas películas en su granja de Wilkeside para amigos y estudiantes, observaba algo revelador, incluso espectadores jóvenes, criados en la era de Marvel y Tarantino, respondían. Algo en ellos despertaba ante la contemplación de heroísmo real, amor verdadero, belleza visual genuina. Como si reconocieran algo que nunca supieron que faltaba en el cine contemporáneo. ¿Cuándo fue la última vez que saliste del cine sintiéndote genuinamente inspirado? ¿Cuándo contemplaste una historia que te hizo querer ser mejor persona? ¿Cuándo viste una película que asumía que eres capaz de grandeza moral? Si tu respuesta es no recuerdo, entonces comprendes exactamente qué perdimos. Ahora bien, para entender cómo llegamos al estado actual de degradación, debemos examinar el proceso sistemático que Scruton identificó. Scruton tenía una forma extraordinaria de diagnosticar exactamente cuándo y cómo el cine comenzó su descenso. Y lo fascinante es que no culpaba a un solo villano sino que identificaba una transformación cultural más profunda que Hollywood simplemente reflejó y aceleró. La ruptura, según Scruton, ocurrió en la década de 1960. No es coincidencia que sea la misma década de la revolución sexual, la contracultura, el rechazo sistemático de toda autoridad moral tradicional. El cine no solo documentó este cambio, se convirtió en su profeta más efectivo. Analiza esto, en 1967 se estrena Bonnie and Clyde. Scruton observaba que esta película marca un punto de quiebre. Por primera vez,
criminales violentos son presentados como héroes románticos sin ambigüedad moral. La violencia se estetiza, se vuelve hermosa, emocionante, catártica. Ya no hay consecuencias morales reales, solo espectáculo. El público ya no contempla la tragedia del crimen, consume el thriller de la transgresión. Y entonces llegó Tarantino. Scruton sentía algo cercano a la repulsión física ante la tarantinoización del cine. No porque fuera puritano ofendido por violencia gráfica, había leído a Shakespeare, conocía la representación legítima de la violencia trágica. Lo que le repugnaba era la violencia como entretenimiento puro, divorciada de consecuencia moral. Pulp Fiction convierte el asesinato en comedia, la tortura en diversión irónica. Y el público aplaude la genialidad de su director. Pero Scruton identificaba algo aún más destructivo que la violencia explícita, el nihilismo moral. Las películas contemporáneas operan bajo un supuesto fundamental que es exactamente el opuesto al del cine clásico, que no existen héroes reales. Que toda moralidad es hipocresía. Que el cinismo es sofisticación. Que la única respuesta honesta a la vida es la ironía distante. Observa las películas de superhéroes, el género dominante de nuestra era. Scruton notaba que incluso cuando presentan héroes, los deconstruyen constantemente. Batman debe ser oscuro, torturado, moralmente ambiguo. Superman debe cuestionarse si vale la pena salvar a la humanidad. Iron Man es alcohólico narcisista. El mensaje es claro, la verdadera virtud es imposible, el heroísmo es fantasía infantil, la única honestidad es el antihéroe cínico. Y luego está la revolución woke. Scruton no vivió para ver su fase más aguda, pero diagnosticó sus raíces. Observaba cómo Hollywood comenzó a tratar cada película no como arte sino como sermón ideológico. Cada personaje debe ser lección de diversidad. Cada trama debe corregir estereotipos. Cada película histórica debe reescribirse según la ortodoxia contemporánea. El resultado, según Scruton, es la muerte de la narrativa verdadera. Porque una historia real emerge de la vida, de la observación honesta de la naturaleza humana, de la exploración de verdades universales. Pero cuando cada película debe primero servir a una agenda ideológica, la verdad se sacrifica al mensaje. Los personajes ya no son personas sino tokens de representación. Las tramas ya no son exploraciones morales sino propaganda. Scruton se horrorizaba ante el tratamiento moderno de la historia. Cuando Hollywood produce una película sobre vikingos multirraciales o una Cleopatra negra, no es mera inexactitud histórica, es falsificación activa. Y el mensaje implícito es devastador, la verdad histórica no importa, solo importa la corrección ideológica presente. Estamos enseñando a generaciones enteras que la historia es plastilina que podemos moldear según nuestras preferencias políticas. Y el tratamiento de la sexualidad. Scruton observaba que el cine contemporáneo oscila entre dos extremos igualmente destructivos, o pornografía apenas velada, cada comedia romántica normaliza la promiscuidad casual, o puritanismo woke donde toda tensión sexual entre hombres y mujeres es problemática. Lo que desapareció completamente es el tratamiento clásico del erotismo como fuerza que puede ser noble o degradante dependiendo de su contexto moral. Lo más insidioso, según Scruton, es que esta degradación se presenta como liberación. Te dicen que el cine clásico era represivo, que las restricciones morales eran censura, que la nueva libertad de mostrar cualquier cosa es progreso artístico. Pero Scruton sabía que libertad sin forma es caos, y que las restricciones, cuando emergen de tradición moral seria, no limitan el arte sino que lo desafían a alcanzar alturas mayores. Porque aquí está la paradoja que Scruton identificó: el cine clásico, operando bajo restricciones morales, producía infinitamente más variedad, profundidad y creatividad que el cine contemporáneo con su supuesta libertad total. Cuando puedes mostrar cualquier cosa explícitamente, ya no necesitas imaginación.
Cuando no hay consecuencias morales, las elecciones dejan de importar. Cuando el nihilismo es tu filosofía, todas tus historias se vuelven idénticas, variaciones de nada importa. Y el resultado es que Hollywood, con presupuestos infinitamente mayores y tecnología incomparablemente superior, produce películas infinitamente más aburridas, predecibles y olvidables que las que se hacían con 1/10 de los recursos hace 80 años. Porque perdieron lo único que realmente importa, algo verdadero que decir sobre la condición humana. Pero veamos ahora cómo este proceso tiene consecuencias concretas en quienes lo consumen. Y aquí viene lo verdaderamente fascinante del análisis de Scruton, su explicación de cómo exactamente el cine contemporáneo degrada a quienes lo consumen. No es moralismo simple, es filosofía seria sobre formación del carácter. Scruton partía de un principio fundamental que la modernidad niega, que somos lo que contemplamos. Que las imágenes que consumimos no pasan inocentemente por nuestra conciencia, nos forman. La repetición crea hábitos. Los hábitos forman carácter. El carácter determina destino. Por tanto, lo que ves habitualmente determina quién te conviertes. Analiza la violencia. Scruton observaba que la violencia representada en el cine clásico, incluso en westerns o películas de guerra, siempre tenía peso moral. Cuando alguien moría en Hanun, importaba. Había consecuencia, había gravedad, había tragedia. Pero en el cine contemporáneo, especialmente post-Tarantino, la violencia se convierte en juego. Cuerpos se apilan sin peso moral. La muerte se estetiza como ballet. ¿Y qué hace esto con el espectador? Desensibilización. No es que vas a salir del cine y cometer violencia, esa es una preocupación simplista. El daño es más sutil y más profundo, pierdes la capacidad de responder moralmente a la violencia real. Tu sentido innato de la gravedad de quitar una vida se embota. Y esto tiene consecuencias en cómo tratas a personas reales, cómo votas en asuntos de guerra, cómo respondes a noticias de violencia. Scruton citaba estudios que mostraban correlación directa entre consumo de violencia ficticia y apatía ante violencia real. Pero su argumento era más profundo que datos empíricos, era fenomenológico. Cuando contemplas violencia sin consecuencia moral durante 100 horas al año, estás entrenando tu alma para no responder moralmente. Estás matando tu propia capacidad de horror ante el mal. Si estas reflexiones de Scruton sobre cómo el cine nos forma resuenan en ti, si reconoces este proceso de degradación en tu propia experiencia, te invito a que te suscribas al canal. Cada video es una exploración profunda de cómo recuperar la belleza, la verdad y la bondad que la cultura contemporánea intenta destruir. Dale like si este análisis te está ayudando a comprender por qué sientes ese vacío después de consumir entretenimiento moderno. Y comparte este video con alguien que necesite comprender que su malestar cultural no es paranoia, es percepción sana de algo realmente enfermo. Y la sexualidad. Scruton era especialmente elocuente sobre esto porque, como filósofo del amor, comprendía profundamente la conexión entre erotismo y moralidad. El cine contemporáneo te enseña sistemáticamente que el sexo es recreación casual sin consecuencia. Cada comedia romántica normaliza la promiscuidad. Cada drama presume que el sexo casual es comportamiento default de personas liberadas. ¿Qué hace esto con tu capacidad de amar verdaderamente? Scruton observaba que cuando separas sexualidad de compromiso, cuando la reduces a mero placer físico, no estás liberándola, estás empobreciéndola. Estás entrenando tu deseo para operar como apetito animal en lugar de como dimensión de amor personal. Y esto tiene consecuencias devastadoras en tu capacidad de formar relaciones duraderas, de comprometerte genuinamente, de experimentar la profundidad del erotismo integrado en amor total. Imagina mi asombro cuando descubrí que Scruton tenía razón en esto de la forma más concreta. Estudios sobre matrimonio muestran correlación directa entre consumo de pornografía
Y el cine mainstream es cada vez más indistinguible de pornografía softcore y tasas de divorcio. No porque la gente copie lo que ve, sino porque están entrenando su deseo de formas que hacen imposible la intimidad real. Y el nihilismo moral. Este es quizás el daño más profundo porque es el más invisible. Cuando consumes película tras película donde no existen héroes reales, donde toda moralidad es hipocresía, donde el cinismo es la única postura honesta, algo en ti comienza a aceptar que así es la vida. Que la búsqueda de virtud es ingenuidad. Que el sacrificio por algo mayor que tú mismo es fantasía. Scruton observaba que los jóvenes contemporáneos están experimentando crisis de sentido sin precedentes. Y parte del diagnóstico es esto: han sido educados por un cine que les enseña sistemáticamente que nada importa realmente. Que toda narrativa de heroísmo es mentira. Que el único realismo es el cinismo. ¿Cómo construyes una vida significativa cuando tu imaginación ha sido envenenada así? Y la propaganda ideológica. Scruton notaba algo fascinante, que la propaganda más efectiva no es la que predica explícitamente sino la que opera por asunción. Cuando cada película presenta el mismo marco moral, individualismo radical, relativismo absoluto, rechazo de tradición, ortodoxia woke, sin argumentar por él, simplemente asumiéndolo como obvio, está haciendo algo más insidioso que convencerte, está formando tu imaginación para que ni siquiera puedas concebir alternativas. Porque aquí está el punto crucial: no estamos hablando de censura o proteccionismo. Scruton no decía prohíban estas películas. Decía algo más radical: comprendan que están siendo formados, y tomen responsabilidad por vuestra propia formación. Porque la libertad verdadera no es consumir sin discriminación, es elegir conscientemente qué permitir que forme tu alma. Y esto conecta con el corazón de la filosofía de Scruton sobre la virtud, que no somos átomos aislados sino seres que nos formamos a través de prácticas. Ver cine es una práctica. Y como toda práctica, te forma en virtud o vicio. No hay neutralidad. O estás cultivando capacidades de responder a belleza, verdad, bondad, o las estás matando. El entretenimiento nunca es solo entretenimiento. Pero aquí es donde el análisis de Scruton se vuelve esperanzador, porque descubrimos que el cine verdadero, el cine que eleva, que desafía, que embellece el alma, nunca desapareció completamente. Solo necesitas saber dónde buscar. Lo primero que Scruton hacía con sus estudiantes era mostrarles el tesoro del cine clásico. Y no solo Hollywood dorado, todo un universo de cine mundial serio que la mayoría nunca había explorado. Porque mientras Hollywood se degradaba, en otras partes del mundo directores seguían haciendo cine como arte verdadero. Tarkovsky. Scruton se emocionaba profundamente hablando de Andrei Tarkovsky. Este director soviético, operando bajo censura comunista, creaba películas que son meditaciones visuales sobre lo sagrado, el tiempo, la memoria, el sacrificio. Andrei Rublev, Solaris, The Mirror, Stoke, estas no son entretenimiento en sentido contemporáneo. Son experiencias contemplativas. Exigen concentración, paciencia, apertura. Y a cambio, te ofrecen algo que ninguna película de Marvel puede dar: encuentro con lo sublime. Scruton solía describir la experiencia de ver Stoke como una forma de liturgia secular. La película dura 163 minutos y básicamente sigue a tres hombres caminando lentamente hacia una habitación misteriosa. Sin acción en sentido convencional. Sin explosiones ni persecuciones. Solo contemplación profunda de la búsqueda humana de lo sagrado en un mundo desencantado. Y cuando terminas la película, si la has visto con la atención que merece, has sido transformado. Bergman. Ingmar Bergman exploraba las crisis existenciales del ser humano moderno con una honestidad brutal pero nunca nihilista. The Seventh Seal, Wild Strawberries, Winter Light, películas que confrontan directamente las preguntas últimas:
¿Dios existe? ¿La vida tiene sentido? ¿Cómo vivir ante la muerte? Scruton valoraba cómo Bergman nunca ofrecía respuestas fáciles, pero tampoco caía en sí mismo. Había seriedad moral, búsqueda genuina, respeto por la gravedad de las preguntas. Kurosawa. El maestro japonés mostraba que el cine podía ser simultáneamente entretenido y profundo, popular y artístico, accesible y exigente. Seven Samurai, Rashomon y Kiru, películas que exploran honor, sacrificio, verdad, sentido. Scruton admiraba especialmente cómo Kurosawa representaba el heroísmo sin ingenuidad. Sus samuráis son nobles pero no perfectos, valientes pero también temerosos. El heroísmo es posible pero costoso. Esta es representación verdadera de la virtud. Y Scruton señalaba directores contemporáneos que mantienen viva la tradición del cine serio. Terence Malick, cuyas películas son poesía visual que explora lo sagrado en lo ordinario. Los hermanos Dardenne, que hacen cine profundamente moral sin moralismo. Hirokazu Koreeda, que explora familia y comunidad con profundidad que Hollywood perdió hace décadas. Pero no solo cine de arte. Scruton también defendía que incluso dentro de Hollywood contemporáneo hay excepciones. Directores como Christopher Nolan con Dunkirk e Interstellar que todavía creen que el cine puede explorar temas serios. Mel Gibson con Braveheart y The Passion of the Christ que no teme representar heroísmo y sacrificio sin ironía. Y el tesoro del cine clásico está más accesible que nunca. Scruton se emocionaba al descubrir que servicios como Criterion Collection están preservando y restaurando obras maestras del cine mundial. Puedes ver Tokyo Story de Ozu, The Bicycle Thieves de De Sica, Awazar Baltasar de Bresson, películas que cada una es una educación moral en sí misma. Lo que Scruton proponía era algo radical, una dieta cinematográfica consciente. Así como cuidas que comes porque comprendes que la comida forma tu cuerpo, debes cuidar que ves porque forma tu alma. No es puritanismo, es sabiduría práctica sobre formación del carácter. Su regla práctica era simple pero profunda. Pregúntate después de cada película, ¿soy mejor persona por haber visto esto? No en sentido moralista simplista, no se trata de que cada película deba tener mensaje edificante obvio. Se trata de si la experiencia te hizo más capaz de percibir belleza, más sensible a verdad moral, más humano. Si la respuesta es no, estás perdiendo tiempo y degradando tu alma. Y Scruton practicaba lo que predicaba. En su casa proyectaba regularmente cine clásico y serio para amigos, estudiantes, vecinos. Creaba comunidad alrededor de la contemplación compartida de belleza cinematográfica. Y observaba cómo incluso personas sin educación formal en cine respondían cuando se les mostraba algo verdaderamente bueno. Porque aquí está la esperanza que Scruton ofrecía, el apetito por belleza, verdad, bondad no está muerto en las personas. Solo está dormido. Adormecido por años de consumir basura. Pero cuando expones a alguien a cine verdadero, cuando un joven criado en Murdo ve The Seventh Seal por primera vez, cuando alguien acostumbrado a Tarantino contempla Tokyo Story, algo despierta. Reconocen que esto es lo que siempre buscaban sin saberlo. El cine verdadero existe. Más accesible que nunca. Solo necesitas la disciplina de buscarlo, la paciencia de contemplarlo, la humildad de dejarte formar por él. Y esto nos lleva al aspecto más práctico del pensamiento de Scruton, la resistencia cultural activa. Scruton nunca fue de quienes solo se quejan. Su filosofía era activa: si Hollywood te está degradando, deja de financiar tu propia degradación. Esto no es solo consejo moral, es estrategia cultural. Lo primero que Scruton proponía era un boicot activo de Hollywood mainstream. No por censura moralista sino por autodefensa espiritual. Cada vez que pagas por ver la última película woke, la última secuela vacía, el último thriller ultraviolento, estás haciendo dos cosas:
degradándote a ti mismo y financiando la máquina que degrada a otros. Es autodaño y complicidad simultáneos. Pero el boicot solo es negativo, la prohibición. Scruton insistía en que lo más importante es lo positivo, que haces en su lugar. Y aquí es donde su propuesta se vuelve revolucionaria: construir una contracultura cinematográfica. Imagina esto: en lugar de ir al multiplex a ver la última película de superhéroes, organizas en tu casa una proyección de Casablanca. Invitas amigos, familia, vecinos. Preparas algo de comer, descorchas una botella de vino. Y ven juntos, en comunidad, una obra maestra del cine. Y después hablan sobre ella. Sobre qué revela de la naturaleza humana, sobre el sacrificio de Rec, sobre la belleza de la cinematografía, sobre cómo la música eleva las imágenes. Esto es lo que Scruton hacía regularmente en su granja de Wiltshire. Y observaba algo extraordinario: que cuando creas estos espacios de contemplación compartida de belleza, estás haciendo algo revolucionario. Estás construyendo comunidad alrededor de lo que es verdadero y bueno. Estás educando el gusto estético de quienes participan. Estás creando alternativas vividas a la basura cultural dominante. Y para familias, esto es especialmente crucial. Scruton insistía en que la educación estética de los hijos no es lujo sino necesidad. Si permites que Hollywood forme la imaginación de tus hijos, no te sorprendas cuando adopten los valores de Hollywood. Pero si introduces a tus hijos al cine clásico, empezando con películas apropiadas para su edad, obviamente, les estás dando el mayor regalo: una imaginación formada por belleza, verdad, bondad. Scruton sugería crear una biblioteca cinematográfica familiar. Así como tienes libros en casa, ten una colección de películas que valen la pena ver repetidamente. Criterios concretos que Scruton proponía incluyen belleza visual genuina, cinematografía que eleva, no solo impresiona. Profundidad temática que explora verdades universales sobre condición humana. Complejidad moral con personajes reales enfrentando dilemas reales. Valor artístico duradero, películas que mejoran en cada visionado. Y ausencia de degradación, que no normaliza violencia, promiscuidad, nihilismo. Y la aplicación hispánica de esto es fascinante. Porque la tradición cinematográfica hispánica tiene tesoros que Hollywood ignora completamente. El cine español tiene obras maestras como El espíritu de la colmena de Víctor Erice, exploraciones profundas de memoria y guerra civil. El cine latinoamericano ofrece la historia oficial argentina, El secreto de sus ojos, películas que exploran justicia y memoria histórica con profundidad que Hollywood no alcanza. Scruton también proponía apoyar activamente el cine independiente serio. No todo cine independiente es bueno, mucho es igualmente degradante que Hollywood. Pero hay directores trabajando fuera del sistema que están haciendo cine verdadero. Buscarlos, apoyarlos económicamente, recomendarlos es forma de resistencia cultural. Y los documentales históricos serios. Scruton valoraba especialmente documentales que toman la historia seriamente, que no la falsifican según agendas contemporáneas. La serie de Ken Burns sobre la guerra civil, documentales de la BBC sobre historia del arte, exploraciones serias de civilizaciones antiguas, este es cine que educa sin degradar. Lo que Scruton proponía era nada menos que una recuperación del cine como arte serio. Y esto requiere comunidad. No puedes hacerlo solo. Necesitas encontrar otros que compartan este compromiso. Crear clubes de cine serio. Organizar proyecciones comunitarias. Educar a la próxima generación. Y aquí está la esperanza final que Scruton ofrecía, que el apetito por cine verdadero, una vez despertado, es insaciable. Cuando alguien descubre la diferencia entre contemplar The Seventh Seal y consumir la última película de Marvel, algo cambia permanentemente. Han probado algo real y ya no pueden conformarse con lo falso.
Porque el cine verdadero hace algo que Hollywood contemporáneo no puede, te devuelve a ti mismo transformado. Sales de la experiencia siendo más capaz de percibir belleza, más sensible a verdad moral, más profundamente humano. Y esto es lo que todo arte verdadero hace, no te entretiene meramente, te transfigura. Scruton terminaba su análisis del cine con una nota de esperanza militante. Sí, Hollywood está degradado. Sí, la cultura mainstream está enferma. Pero la batalla no está perdida. Porque tenemos acceso a todo el tesoro del cine mundial. Tenemos la capacidad de elegir qué contemplamos. Tenemos la responsabilidad de proteger nuestra alma y la de quienes amamos. Y cuando lo hacemos, cuando boicoteamos lo degradante y cultivamos lo elevante, estamos participando en la gran tarea de toda generación, transmitir lo que es verdaderamente valioso a la siguiente. El cine verdadero no solo existe, está esperando que lo descubras. Y cada vez que eliges contemplarlo en lugar de consumir basura, estás votando con tu atención y tu dinero por el tipo de cultura que quieres habitar. Esto no es escapismo nostálgico. Es resistencia activa. Es construcción de alternativas. Es esperanza práctica. ¿Puedes creer cómo Scruton desenmascaró completamente la mentira de que el entretenimiento es inocente? Empezamos este video con la revelación de que cada película que consumes te está formando, para bien o para mal. Y Scruton nos mostró exactamente cómo Hollywood contemporáneo te degrada sistemáticamente. Yo también sentí este shock cuando descubrí que el vacío que sentía después de ver películas mainstream no era debilidad personal, era respuesta sana a algo realmente enfermo. Que el aburrimiento profundo que experimentaba ante la enésima secuela de superhéroes no era porque no entendía el arte, sino porque había dejado de ser arte para convertirse en propaganda ideológica y estímulo sensorial vacío. Recorrimos juntos el diagnóstico devastador de Scruton, cómo Hollywood pasó de producir arte que elevaba el espíritu a fabricar veneno bellamente empaquetado. Vimos cómo la tarantinoización normalizó violencia sin consecuencia moral. Cómo el nihilismo contemporáneo destruyó la posibilidad misma de heroísmo verdadero. Cómo la ideología woke convirtió cada narrativa en sermón progresista. Y comprendimos por qué esto importa visceralmente, porque estamos siendo degradados. Nuestra capacidad de responder moralmente a violencia real, embotada. Nuestra habilidad de amar profundamente, destruida por la normalización de promiscuidad. Nuestra imaginación moral, envenenada por el cinismo sistemático. Nuestra conexión con la historia, cortada por la falsificación ideológica. Pero Scruton no nos dejó en desesperación. Nos mostró el camino de regreso, el tesoro del cine clásico y el cine serio contemporáneo. Tarkovsky, Bergman, Kurosawa y docenas de otros maestros que nunca dejaron de hacer cine como arte verdadero. Obras que esperan transformarnos si tenemos la humildad de contemplarlas. ¿Sientes cómo esta comprensión ofrece caminos de acción reales? Boicot activo de Hollywood degradante. Construcción de comunidades alrededor de cine verdadero. Educación estética de nuestros hijos. Apoyo a directores serios. Esto no es utopía, es lo que Scruton vivió y nos invitó a vivir. A partir de ahora, cuando te enfrentes a la decisión de qué ver, vas a recordar este ensal fundamental de Scruton, que no existe consumo neutral. O estás cultivando capacidades de percibir belleza, verdad, bondad, o las estás matando. No hay tercera opción. En las próximas semanas, te invito a hacer un experimento que Scruton hacía con sus estudiantes. Primero, ve al cine o streaming y consume lo que normalmente verías, la última película mainstream de Hollywood. Observa cuidadosamente cómo te sientes durante y después. ¿Inspirado? ¿Degradado? ¿Vacío? ¿Transformado? Sé honesto contigo mismo. Luego, busca una obra maestra del cine clásico o serio que nunca hayas visto.
Puede ser Casablanca si nunca la has contemplado verdaderamente. O The Seven Seals si quieres algo más desafiante. O Tokyo Story si buscas profundidad sobre familia. Crea las condiciones apropiadas, apaga tu teléfono, elimina distracciones, comprométete a la concentración completa. Y después, reflexiona de nuevo, ¿cómo te sientes? Scruton predecía que la diferencia sería tan dramática que cambiaría permanentemente tus criterios de juicio. Y en mi experiencia, tenía razón. Una vez que pruebas lo real, lo falso se vuelve intolerable. Y para familias, este fin de semana, en lugar de llevar a tus hijos al multiplex, organiza una proyección en casa de una película clásica apropiada para su edad. It's a Wonderful Life, The Sound of Music, My Neighbor Totoro de Miyazaki. Y después, habla con ellos sobre lo que vieron. ¿Qué les gustó? ¿Qué los conmovió? ¿Qué aprendieron sobre ser humano? Estás educando su imaginación, formando su gusto, cultivando su alma. Scruton solía decir algo que nunca olvidaré: el arte verdadero no te hace necesariamente mejor persona, pero sin él eres definitivamente peor. Y ahora, después de este viaje juntos explorando su análisis del cine, comprendes exactamente qué significaba. Cada película que contemplas es una elección sobre quién quieres ser. Cada hora frente a la pantalla es inversión en la formación de tu carácter. Y en un mundo donde Hollywood quiere degradarte sistemáticamente, la decisión de buscar y contemplar cine verdadero es acto de resistencia cultural y autodefensa espiritual simultáneos. Imagina una vida donde tu imaginación moral está formada por obras maestras en lugar de basura ideológica. Donde tus hijos crecen contemplando belleza genuina en lugar de violencia gratuita. Donde tu comunidad se reúne regularmente alrededor de cine que eleva en lugar de degrada. Esto no es utopía nostálgica, es posibilidad concreta que Scruton vivió y que está disponible para ti hoy. El cine verdadero existe. Más accesible que nunca. Esperando que lo descubras. Y cada vez que eliges contemplarlo, cada vez que boicoteas lo degradante y cultivas lo elevante, estás participando en la gran batalla cultural de nuestro tiempo. No con violencia o censura, sino con algo más poderoso, la decisión consciente de formar tu alma con lo que es verdadero, bueno y bello. Este video es apenas una introducción al análisis cultural de Roger Scruton. En este canal, continuaremos explorando su pensamiento sobre arte, belleza, tradición y resistencia a la degradación moderna. Si quieres profundizar en el pensamiento de uno de los defensores más elocuentes de la civilización occidental, suscríbete y activa las notificaciones. Cada semana, una nueva reflexión que puede transformar tu forma de habitar la cultura. Porque al final, como Scruton comprendió profundamente, la cultura que consumimos es la cultura que nos consume. Elige sabiamente.